Hoy la Iglesia conmemora la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En esta tarde hemos de vivir en la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y de la pasión. Se pone ante nuestros ojos la pasión del Señor, la lectura de la pasión según el evangelista San Juan, la oración de los fieles que manifiesta la universalidad de la salvación, la adoración de la cruz y la comunión espiritual o de deseo con el cuerpo entregado y la sangre derramada por nosotros. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus hijos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno sigue su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Preocupará de su estirpe, lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano, por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento, mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contando entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos.
la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia por un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí?
Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo, «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, «Aquí lo tenéis». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me abres? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábdata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey.
Ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿aún a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchísimos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo, y se dijeron: no la rajemos, sino echemos la suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Queridas familias que seguís esta retransmisión desde vuestros hogares, ahí estáis acompañando a Jesús, que
que ha expirado cumpliendo hasta el final la misión que le había encomendado el Padre, redimir al mundo. Celebramos el misterio de una muerte redentora. A veces llamamos a la cruz árbol. ¿Sabéis por qué? Porque no es solo un madero cualquiera, no es un tronco seco, sino un árbol regado con sangre divina y que produce hojas de sombra consoladora para quien se acoge a ella y frutos que alimentan el espíritu. Oh cruz fiel, dice el himno, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. La muerte de Jesús nos trae el recuerdo de la pandemia que estamos sufriendo y que se ha llevado solo en nuestro país a miles de personas. Esto lo tenemos muy presente porque nos ha tocado sufrirlo, pero no debemos olvidar que hay por el mundo muchas otras pandemias que conducen a la muerte y que a veces no tenemos en cuenta porque no nos toca de cerca. Miles de personas mueren víctimas de guerras y de violencias de todo tipo, a causa de drogas y malos tratos, de hambre y de sed, inseguridades, corrupción, migraciones. El pecado del mundo que crucificó a Jesús lo sigue crucificando en la actualidad en la carne de muchos seres inocentes. ¿Qué hacer? Os propongo acompañar a María y a San Juan, quedándonos en oración sumidos en la pena. Ser Marías y San Juanes que eleven al Señor una ferviente súplica para que cese el mal en el mundo, esperando la curación por la resurrección que vence a la muerte. Orar para que los apóstoles y misioneros de nuestro tiempo venzan la enfermedad con su sabiduría y entrega. Orar para que surjan entre la juventud de hoy servidores de los pobres y maltratados, de los humildes y explotados. Ayudar en lo que de nosotros dependa a vencer la mentira con la verdad, el odio con la paz, la violencia con la paciencia, la pereza con el trabajo. Ayudar, ayudar, ayudar. Queridos hermanos, vivamos en esperanza. Como dice la canción, la muerte no es el final del camino, es una Pascua, un paso hacia la vida verdadera, el fruto de una semilla que murió para convertirse en flor y en fruto. Cristo fue esa semilla profetizada por Él mismo cuando dijo: si el grano de trigo no muere, no puede producir fruto. También nosotros, movidos por su ejemplo, podemos vivir desde la entrega a Él y a los demás, la renuncia a nosotros mismos para vivir por Cristo, con Él y en Él. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión. A continuación, rogamos por la Iglesia, por el mundo entero, por nosotros mismos.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Juan José y por su obispo auxiliar Santiago, por todos los obispos y presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ello el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres
para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están nuestros corazones y los derechos de todos los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, en especial los que ahora mismo están sufriendo en sus casas y en los hospitales, víctimas de esta pandemia del coronavirus, para que todos sientan en su adversidad el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. A continuación vamos a hacer el rito de la adoración a la Santa Cruz, por la cual el mundo fue redimido y nosotros también. Yo os propongo que en vuestras casas, si tenéis algún crucifijo, lo pongáis cerca, en una mesita, lo adornéis y hagáis también ante él un signo de adoración. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
A continuación viene el rito de la comunión. Como no estamos celebrando una Eucaristía propiamente dicha, traemos las formas consagradas ayer, mientras preparan el altar con los manteles. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio,
la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afianza en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.